La carretera en general es una infraestructura, es una infraestructura. Aquí no, esta está ya la clasificación, pero un poquito quiero volver a comentar sobre la carretera. Es una infraestructura de transporte, para transportarse es más que todo, ¿no? Una infraestructura. Una infraestructura es una obra especialmente acondicionada dentro de toda una faja de terreno, ¿no? Denominada derecho de vía, en esa faja de terreno, con el propósito de permitir la circulación de vehículos, ¿no? Y de manera continua, o sea, que sea permanente, no es que haya problemas en el recorrido, ¿no? Y que esté a un nivel adecuado de seguridad y comodidad, o sea, tiene que ser segura esa carretera que diseñamos y cómoda, ¿no? Dentro de lo racional. Tiene que ser, por ejemplo, si yo puedo aumentar más palabras, estética, pues tiene que ser estética, económica. No podemos hacer una carretera que nos cueste, por ejemplo, podríamos ponerle de puro oro, la calzada de puro oro, que va a durar más años, pero no es así. El propósito tiene que ser económico. Y por último, ahora ya se aumenta el medio ambiente y compatible con el medio ambiente. O sea, entra ahora ya el medio ambiente para que tengamos cuidado de que hay que hacer una obra que no descoordine, digamos, con el medio ambiente, ¿no? Entonces, eso es principalmente una carretera, ¿no? Y al decir es una vía funcional, por ejemplo, que cuando hablamos que es una vía funcional, queremos decir que que tiene que adecuarse a su tipo, ¿no? O sea, a qué tipo de carretera vamos a hacer, ¿no? O sea, si vamos a hacer una carretera con solamente 2 carriles, con 4 carriles, entonces tiene que estar adecuado a esas condiciones. Sus características geométricas tienen que ser racional, no podemos hacer así nomás un camino, tiene que tener criterios, por eso es que decimos que sea funcional, ¿no? Y tiene que cumplir también de acuerdo a los volúmenes de tráfico. Por ejemplo, uno hace una carretera porque van a pasar vehículos, ¿no? No voy a hacer una carretera para que pasen animales, o sea, caballos, burros, nada más, no. Generalmente una carretera hacemos para satisfacer una función de circulación de vehículos. Ahora, una carretera, por ejemplo, dentro de lo que yo puedo comentarles, es costoso la construcción, pero lo hacemos nosotros rentable en general porque influye mucho el beneficio, o sea, la parte social, o sea, el hecho de hacer una carretera en esa región hace que los comunarios, la gente que habita esa zona, progrese. ¿Y en qué progresa? Por ejemplo, empieza a progresar entre transporte de sus productos, también les ayuda a que si tienes enfermos puedas sacar a las ciudades más próximas o a los hospitales, o tantas cosas que sirve para que progrese una zona, ¿ya? Eso. Bueno, con esa pequeña introducción veamos aquí cómo podemos clasificar las carreteras. Por ejemplo, estas clasificaciones varían, de acuerdo a lo que me preguntaban, si mal no recuerdo, Melissa, parece, cada país tiene diferentes clasificaciones, pero en general se mantienen, no es que son muy diferentes, son en general lo mismo. Por ejemplo, aquí, según su función, acabo de decir que sea funcional, ¿no? Entonces, dice, determinada según la necesidad operacional de la carretera o de los intereses de la nación en sus diferentes niveles. Entonces, podemos clasificar en carreteras primarias o de primer orden. O sea, algunos se definen como de primer orden, otros como carreteras principales o primarias. Lo mismo, eso cambia solamente los términos, ¿no? Pero significa casi lo mismo. Entonces, estas carreteras, las más importantes, las principales o de primer orden que se llama, son aquellas vías troncales, las vías más importantes, ¿no? Transversales, o sea, no siempre en sentidos norte-sur, pueden ser transversales y
y de accesos a las capitales de los departamentos. O sea, generalmente nosotros también manejamos así. Las carreteras principales son las que conectan capitales de departamentos, ¿no? O sea, esas son las carreteras principales. Y nosotros llamábamos, dentro de lo que es clasificación de carreteras, en carreteras fundamentales, que tienen un solo dígito. En Bolivia, por ejemplo, las carreteras fundamentales son las que son 1, 2, 4, 3, así es la numeración, ¿no? Si tenemos unos planos viales, el que tiene un solo dígito son las carreteras principales. Y quién hace el mantenimiento, quién hace las construcciones de estas carreteras principales, es el Estado. O sea, el Estado es el que administra las carreteras principales en Bolivia, por ejemplo. Y aquí, por ejemplo, está comentando en general así, ¿no? Que cumplen la función básica de integración de las principales zonas de producción y de consumo del país, y de con los demás países. O sea, por ejemplo, en Bolivia, el hecho se considera en la red fundamental las carreteras que son de capital de departamento, o sea, de la ciudad de un departamento o de la capital, a los países extranjeros. Esa conexión a países limítrofes son las carreteras principales o primarias. Todas esas, o sea, ¿cuáles son las fundamentales? Las que unen capitales de departamento. O sea, Cochabamba-Oruro, Cochabamba-Santa Cruz, Oruro-Potosí. Bueno, todas esas son carreteras fundamentales en el país, las más importantes. Pero no solamente son esas, son las que también, las carreteras que unen capital de un departamento, La Paz, con Chile, digamos, o sea, hacia Chile. Esas son las carreteras fundamentales o principales. En general, este tipo de carreteras puede ser de calzadas divididas según las exigencias del proyecto y deben ser siempre pavimentadas. O sea, las carreteras principales o primarias siempre tienen que estar, son las mejores, ¿no? O sea, tienen que estar pavimentadas. Después tenemos otra clase, o sea, una segunda clasificación según su función, ¿no? Según su función. Carreteras secundarias o de segundo orden. Son aquellas que unen cabeceras municipales entre sí o que provienen de una cabecera municipal y conectan con una carretera primaria. Las carreteras consideradas como secundaria pueden funcionar pavimentadas o en afirmado. Por ejemplo, la palabra afirmado, eso nos indica que es de Colombia este libro. Afirmado es el término que se usa al ripiado, al ripio, que nosotros usamos ripio, allá dicen afirmado, ¿no? Ahora, dentro de lo que nosotros manejamos, si estas son fundamentales, la red fundamental, digamos, esta sería la red secundaria. ¿Y quién maneja la red secundaria? Manejan las gobernaciones. O sea, aquí no dice nada de eso, ¿no? O sea, por ejemplo, esta maneja el Estado, o sea, o el gobierno central, si quieren en otras palabras. En cambio, las secundarias, manejan las gobernaciones, ¿no? Estos manejan, hacen mantenimiento y todo. Las gobernaciones son las que se conectan a las redes principales, ¿no? O sea, las secundarias entran a la red primaria, ¿no? Por ejemplo, a ver, podríamos decir CLISA, ¿cómo se llama? Tolata, CLISA Tolata, por ejemplo. CLISA Tolata viene a ser un camino de la red secundaria, ¿no? Eso maneja las gobernaciones. O sea, ahí hay formas de ir definiendo cuáles son las gobernaciones. Generalmente en Bolivia son 2 dígitos por lo menos, tienen 2. Incluso ahora ya tienen hasta 3 dígitos, ¿no? O sea, esta, la de 1, yo les he dicho, es de un solo dígito. Pero como va creciendo el país, las carreteras y todo, sí, pueden ser de 2 dígitos y ser de la red fundamental, con 2 dígitos. Pero para que sea de la red fundamental, tiene que tener un decreto supremo firmado por el presidente, indicando que esa carretera que se va a construir o que se ha construido sea de la red fundamental y que maneje el Estado.
¿no? O sea, así se hace. Después tenemos, de acuerdo a su función, una tercera, que son las carreteras terciarias o de tercer orden, ¿no? Estas son las vías de acceso que unen cabeceras municipales con sus veredas, o sea, con sus poblaciones vecinas. Veredas son pueblos, o que se unen veredas entre sí, o sea, entre poblaciones así alejadas. Las carreteras consideradas como terciarias deben funcionar en afirmado, o sea, en zip. Eso es lo que dice, que no necesita que sea pavimentada, pero a medida que vamos creciendo económicamente y todo esto se puede ir mejorando, no tiene que ser que me voy a quedar con ripio y con ripio, ¿no? Si puedo, le pongo un pavimento flexible, un rígido, etcétera. En caso de pavimentarse, deben cumplir con las condiciones geométricas estipuladas para las carreteras secundarias. O sea, eso es cierto. Fíjense qué es lo que ocurre. Si las características geométricas de una carretera terciaria son más pobres, pero si la voy a pavimentar, si le voy a poner una calzada de pavimento flexible, rígido, etcétera, entonces el hecho de poner un pavimento es que el diseño queremos que sea mejor. Entonces, por eso dice que si la voy a pavimentar, las condiciones geométricas debería tener como las de la carretera secundaria, o sea, un poco mejor sus características geométricas. O sea, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, en esta terciaria podríamos tener velocidad de proyecto de 30 kilómetros por hora. La voy a pavimentar, no la voy a mantener siempre en 30, voy a tratar de subir a 50, ¿no? Entonces, esas son las condiciones que hacen que se mejore, y voy a hacer que no solamente pavimentar así pobremente con velocidades de 30, el hecho de pavimentar, gastar más, quiere decir mejorar, ¿no? A ver, yo les voy a hacer una pregunta, y a ver, traten de explicarme o darme algunos criterios. A ver, cuando uno te dicen, mejorar una carretera, o sea, en un estudio te piden mejorar la carretera tal. Para mejorar la carretera, ¿qué cosas tengo que cambiar? ¿Qué cosas debo modificar o mejorar, ¿no? Ahí te están pidiendo un diseño y te dicen mejorar. A ver, yo creo que sí pueden varios de ustedes darme una respuesta. ¿Qué cosas debo mejorar si a mí me están pidiendo eso? O sea, fíjense, en un diseño de una carretera hay varias formas de decir qué trabajo quiero. Yo podría decir, quiero que me hagas la apertura de una carretera. Apertura, no abertura. Apertura, con P. Apertura. Apertura de una carretera es que no hay carretera. Hay que hacer la carretera recién. En cambio, si yo te digo mejoramiento de una carretera, quiere decir que hay una carretera, pero hay que mejorar. ¿Qué cosa voy a mejorar? Voy a mejorar esos parámetros que les estoy pidiendo. ¿Cuáles parámetros sería para mejorar una carretera? Así a priori, ¿no? O sea, eso es lo que está aquí diciendo, que si las condiciones geométricas deben mejorarse, si voy a pavimentar y hacer una mejor carretera. Eso es lo que quiero, no mantenerse como terciaria, porque cuando uno hace un diseño de una carretera terciaria, sus condiciones son bastante bajas. O sea, no necesito hacer una maravilla, es un camino terciario, o sea, poco volumen de tráfico, etcétera, hay muchas cosas. Entonces, ¿qué parámetros debería mejorar? A ver, ahorita que siguen queriendo entrar y es 7:10, ¿no? O sea, yo no sé para qué. A ver, díganme, a ver, háblenme, o si no, a ver. Yo pienso que puede ser los baches en primer lugar, porque si es que quieren un mejoramiento, seguro tiene huecos y todo quizás por el tiempo, ¿no? Ya. Ya, podría ser, pero cuando lo que ocurre, es lógico que tienen que mejorarse, ya no puede haber baches, ¿sabes? Pero digamos, nosotros queremos aprender, aquí dice, condiciones geométricas estipuladas. O sea, ¿cuáles son las condiciones geométricas que debemos hacer para cambiar a esta carretera que sea de segundo orden? Eso es lo que estoy preguntando. El distanciamiento de la carretera podría ser, ingeniero, respecto al crecimiento de población o algo así.
Ya, o sea, no, está bien, está bien. A mí me gusta que me hablen, me siento feliz. Fíjense, el hecho de que te pidan un mejoramiento de una carretera quiere decir que en ese sector ha aumentado la población, hay mayores condiciones de hacer una carretera o mejorar una carretera, entonces es cierto, está bien. Pero ¿cuáles son los parámetros? O sea, ya de ingeniería estamos queriendo aplicar. O sea, ¿cuáles serían los parámetros que, por ejemplo, a ver, yo quiero que se pongan ustedes en esta situación. Ustedes digamos que sean ingenieros, y les dicen, bueno, hazme un diseño de mejoramiento de la carretera, a ver, la última que yo he hecho. Bellavista, Tahuacruz. Bellavista, Tahuacruz queda aquí en Quillacollo y va hacia el Tunari, o sea, va hacia la cordillera del Tunari, por Misicuni más o menos es. Y llegas hasta Tahuacruz, que es un cruce por una carretera. Por un lado se va a Misicuni y si sigues vas a Morochata, digamos. Está aquí cerca. Bellavista, Tahuacruz. Ese es el último. Me han pedido que haga ese mejoramiento. Entonces yo lo que quiero que aquí, aunque tal vez varios todavía no se ubiquen, pero no importa. Hablando, a veces aprendemos mejor. Si ustedes me van consultando, traten de decir cuáles serían las condiciones geométricas para mejorar. Porque si me dicen, quiero que mejores, entonces, ¿qué cosa voy a hacer? Voy a hacer el mismo camino igualito, todo, no puedo hacer así. Mejorar quiere decir que debo hacer algunas cosas que hagan que el diseño geométrico sea mejor. Entonces, ¿cuáles parámetros, en vez de decir cosas, cuáles parámetros del diseño geométrico debemos mejorar? Eso es lo que quiero. Claro, no hemos avanzado todavía estos temas, pero tal vez vale la pena ahorita comentar para aprender algunos criterios más, ¿no? Entonces, a ver, sigan insistiéndome, ¿no? A ver, otra persona. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Dime. Ingeniero, quizás puede hacer un replanteo de trazado como se hace en cualquier obra civil, ¿no? Antes de comenzar un mejoramiento, un trabajo, hacer un replanteo de trazado de la carretera que queremos arreglar. De acuerdo, no, está bien. O sea, forzosamente tenemos que hacer un trazado. Un trazado. En base a lo que hay en la carretera, hacer el levantamiento y después de eso hacer una modificación. ¿Pero qué voy a modificar? Justamente a eso estoy queriendo ir. ¿Qué cosas podría ser la pendiente? Muy bien, muy bien. La pendiente es reducir, por ejemplo, las curvas. En el caso de las curvas, muy bien. A lo que he visto en esa carretera, digamos, ensanchar las curvas, evitar menos curvas, que el ancho de la vía sea más grande, ¿no? Muy bien, muy bien. ¿Qué apellidas? Rojas. Rojas, espera. Rojas, ¿tu nombre? Rojas Huanca Armando. Armando, Rojas Armando. Inge, yo muy también bien. Dije la pendiente antes, al principio, pero creo que no. No, tal vez no te he escuchado, entonces disculpa, no, tal vez no te he escuchado. A ver, ¿qué apellidas vos también? Dime. Rojas Flores, María Laura. Fue la primera en comentarle. Allá, María Laura, ¿qué apellidas? Rojas Flores. Allá, María Laura. Gracias, sí. No, bien, gracias por... Tienes que... Si a veces no les escucho muy bien, porque, bueno, está bien, perfecto. Entonces, eso es lo que tenemos que mejorar. O sea, a uno le dicen, haz un mejoramiento de una carretera. Si haces el mismo trazo, no has mejorado nada, ¿no? Entonces, digamos, tú como profesional, dices, bueno, no sabía, ¿no? Pero si uno empieza a tratar de entender, mejorar quiere decir, si se puede, en esos caminos generalmente terciarios tienen pendientes muy bajas, o mejor dicho, muy altas, o sea, 15%, 14%, así. Ahora, si podemos mejorar a 10, a 11, a 8, se va cambiando, se va haciendo otro nuevo trazado. Lo que decía, la calzada o el carril, si el carril es de 250, por ejemplo,
a subir a 3, a 3.20, no necesariamente al ideal que era 3.65, ¿no? Hemos aprendido eso. Condiciones ideales el ancho de Casil, 3.65. ¿De dónde sale? De investigaciones de los americanos. Han hecho la prueba en qué ancho circula un vehículo y que no le afecte las velocidades. Y han llegado a determinar que es 12 pies. Y de ahí es que nosotros hemos aprendido, ¿no? Muchas de las cosas que yo les enseño son de los científicos que nos transmiten y pasan a los libros, y de los libros nosotros a los docentes a los alumnos, y después con la experiencia ya los alumnos empiezan, cuando salen profesionales, empiezan ya a aplicar y a estudiar un poco más, y así es como uno se mejora como profesional y va creciendo. Muy bien. Entonces, hay que ver qué cosas podemos cambiar. Radios, muy bien, los radios. Al cambiar radios, por ejemplo, si yo tengo radio de 10 en un lugar y quiero después pavimentar, no voy a mantener con 10, pues tengo que subir. ¿Y cuál es el mínimo? 30, ¿no ve? Entonces, de 10 a 30 tendríamos que subir por lo menos en ese lugar. No se puede, por nada, cambiar el eje del camino, modificar, ver la posibilidad de que suba ese radio, que se aumente. ¿Para qué? Para que puedan circular a una velocidad racional, 30 kilómetros por hora o 40, ¿no? No estoy pidiendo que de estos caminos terciarios vayan a 100 kilómetros por hora. No corresponde, ¿no? Entonces, tratar de ver en base a qué volumen tenemos, ir mejorando. Pendientes, anchos de calzada, de carril, berma, ver la posibilidad de mejorar si podemos colocar berma. Y bueno, lo que me decían también, ¿no? O sea, forzosamente baches, todo eso ya después hay que considerar que mejorar ya para la construcción, ¿no? O sea, tiene que aumentar, o sea, digamos, tapar los baches. Si es que el mismo lugar del mejoramiento no vamos a cambiar esa zona, entonces ya en la etapa de construcción se tiene que habilitar adecuadamente y después recién ponemos las capas base, subbase, etcétera, ¿no? Ya. Muy bien, eso es lo que quería que aprendan, las condiciones geométricas. Eso es lo que quiere decir en estas palabras. En caso de pavimentar, se deben cumplir con las condiciones geométricas estipuladas para las carreteras secundarias. O sea, estos terciarios. ¿Y dónde vemos eso? Y les voy a facilitar en algún momento o en las diapositivas. Generalmente es una tablita que no importa que sea de Colombia, pero te dan las pautas de cuál, si estoy en una carretera terciaria, cuáles sus especificaciones. Si estoy en una secundaria, cuáles podrían ser, y así. Y es en función del tipo de terreno también. No es que porque es terciaria se vamos a poner así, ¿no? Si en la terciaria tenemos un terreno plano, pues aumenta la velocidad en estos lugares, ¿no? Si es el terreno plano, pero generalmente las terciarias son en terrenos más montañosos, de esa forma. Bueno, depende, ¿no? ¿Listo? Está bien. Entonces, según el tipo de terreno, o sea, según el tipo de terreno, ¿cómo podríamos clasificar a las carreteras? ¿No? Entonces, no todos los terrenos son iguales. Estos se clasifican en base en las pendientes de sus laderas naturales en el entorno y transversalmente a la vía. O sea, pues normalmente cuando digo clasificar de acuerdo a tipo de terreno, se clasifica con base en las pendientes de sus laderas, o sea, los costados de la carretera, cómo son las laderas, o sea, qué pendientes tienen, o sea, pendientes naturales en el entorno y transversalmente a la vía. Entonces, de acuerdo a eso, podemos clasificar los terrenos en plano, ondulado, montañoso y escarpado, ¿no? Hemos dicho ya plano o llano, es otra palabra que se usa que significa lo mismo. Ondulado o en lomerío, ¿no? Es otra forma.
montañoso y escarpado, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, este es de Colombia, pero lo que interesa es la concepción, ¿no? O sea, hasta qué pendiente podemos trabajar. Entonces, por ejemplo, esto dice pendiente máxima media de las líneas de máxima pendiente del terreno. O sea, podemos considerar plano de 0 a 5%, ondulado del 5 al 25%, las pendientes máximas medias de las líneas de máxima pendiente, o sea, en el terreno, el costado. Pero tal vez es mejor las inclinaciones que tenemos transversalmente al eje de la vía, por ejemplo, hasta el 6%, se puede aceptar como plano. Del 5 al 13 los laterales, a los costados de la vía. Y cuando aumenta a más de 40% la pendiente, entonces es escarpado. Eso mismo lo vamos a ver aquí. A ver, carreteras en terreno plano. Es la combinación de alineamientos horizontal y vertical que permite a los vehículos pesados mantener aproximadamente la misma velocidad que la de los vehículos livianos. Eso es lógico. Si estamos en un terreno plano, los alineamientos horizontales que hemos dicho que es en planta y el alineamiento vertical que es en perfil, dice que si estoy en un terreno plano, los vehículos pesados mantienen aproximadamente la misma velocidad que los vehículos livianos en terreno plano. Exige mínimo movimiento de tierras, o sea, si analizamos como para hacer una carretera en un terreno plano, dice que no necesitamos hacer mucho movimiento de tierras durante la construcción, es lógico. Por lo que no presenta dificultad ni en el trazado ni en la explanación. O sea, explanación es movimiento de tierras, no presenta problemas, no hay mucho problema en este tipo de terreno plano. Aquí es lo que quiero que aprendamos más que todo, esta es la concepción. Las pendientes longitudinales de la vía son normalmente menores al 3%. O sea, si yo estoy en un terreno plano, yo no voy a hacer la pendiente del camino con 8%, 10%, estoy loco. Porque si el terreno es casi planito, ¿para qué le voy a rellenar para sacar 8%? Ya está listo aquí. Entonces dice, se considera terreno plano cuando tenemos menos de 3% de pendiente en el eje del camino, en el eje, o sea, en el avance del camino. Si tenemos menos del 3%, estamos en un terreno plano, para no estar analizando pendientes así en inclinaciones transversales del terreno, no necesitamos. Aquí más o menos escarpado quiere decir que tenemos 40% de inclinación, mayor a 40% para que se considere escarpado. Montañoso del 13 al 40, ¿no? Pero más me gusta esta para entender, en vez de esta. Prefiero saber. En terreno plano se considera que las pendientes longitudinales, o sea, esta del vertical es longitudinal, esas pendientes longitudinales, no transversal, o sea, a lo largo del camino se llaman pendientes longitudinales, ¿no? Es en el eje del camino. Dice, para que esté en terreno plano, normalmente, eso tampoco, no es una exigencia rígida, normalmente, dice, está menos del 3% de inclinación de pendiente. Al decir 3%, parece que hemos comentado el primer día de clase pendientes, hemos dicho que 3% quiere decir, si tenemos 100 metros de distancia horizontal, 3 metros de altura, ese es el 3%, 3 metros de desnivel, digamos, ¿no? Entonces, ese es terreno plano. Tenemos después otro, carreteras en terreno ondulado, la segunda, ¿no? De acuerdo a la clasificación por tipo de terreno. Aquí dice tipo de terreno, entonces tenemos 4. Hemos empezado con el plano. Ahora el terreno ondulado. El ondulado dice, es la combinación de alineamientos horizontal y vertical. Todos son así, es la combinación, que obliga a los vehículos pesados a reducir sus velocidades significativamente por debajo de la de los vehículos livianos. O sea, disminuye en este tipo de terreno ondulado ya los vehículos pesados, sin ocasionar que aquellos operen a velocidades sostenidas en pendiente que por intervalos de tiempo prolongado. O sea, no es muy exigente, digamos, o sea, se disminuye la velocidad, pero no es tan fuerte, ¿no? Entonces, dice aquí, durante la construcción
durante la construcción en un terreno ondulado, los movimientos de tierra son moderados, o sea, hay movimientos de tierra, lo que permite alineamientos más o menos rectos, o sea, en un ondulado podemos tener más alineamientos rectos, en un terreno plano más rectos vamos a tener. Ahora ya también, si estamos volviendo al terreno plano, tampoco podemos hacer carreteras que tengan, por decir, 100 kilómetros recto, completamente recto 100 kilómetros. No se acostumbra así. Siempre más o menos en unos 5 o 10 kilómetros hacer unos pequeños curvas horizontales, o sea, unas pequeñas curvas. ¿Para qué? Para, ustedes ya algunos saben, para evitar que el conductor se canse, o sea, si tú manejas recto, el conductor empieza a querer tener sueño, cansancio, porque no está haciendo nada, ¿no? Está yendo recto. Entonces, eso se ha visto que puede producir accidentes. Entonces, por eso es que cada 5 kilómetros se hace una pequeña curva. No, tampoco puede hacer una curva, o sea, de 180 grados, ¿no? O sea, son pequeñas curvas tratando de que esté despierto el conductor siempre, ¿ya? Ese es un criterio racional, ¿ya? Entonces, pero ahora, sus pendientes para un terreno ondulado, esas pendientes longitudinales del camino estarían entre el 3 y el 6%, ¿eh? Las pendientes longitudinales. En carreteras, en terreno montañoso ahora, ya vamos a ver otro tipo de terreno montañoso. ¿Qué es lo que pasa? Que obliga a los vehículos pesados a circular a velocidades sostenidas en pendiente a lo largo de distancias considerables o durante intervalos frecuentes. Generalmente requieren grandes movimientos de tierra. O sea, cuando yo estoy haciendo un diseño, o sea, construyendo un diseño en un terreno montañoso, un camino, dice que en generalmente, aquí dice, ¿no? Generalmente, requiere grandes movimientos de tierra durante la construcción. Razón por la cual presenta dificultades en el trazado y en la explanación. O sea, se vuelve más costoso, ¿no? O sea, requiere más movimiento, pero hay que buscar que no sea mucho, ¿no? O sea, hay que buscar economía siempre. Sus pendientes longitudinales predominantes se encuentran entre el 6 y el 8%. O sea, fíjense, en terrenos montañosos, la pendiente longitudinal del 6 al 8 en las carreteras, en la pendiente longitudinal. En terreno ondulado, del 3 al 6. En terreno plano, menos del 3%. Y en terrenos escarpados, las carreteras, dice, obliga a los vehículos pesados a operar a menores velocidades sostenidas en pendiente que aquellas a las que operan en terreno montañoso. O sea, disminuye mucho la velocidad de un vehículo pesado, ¿no? Y peor para distancias significativas o a intervalos muy frecuentes. Entonces, si va subiendo con una pendiente ahí en un terreno escarpado, dice que afecta mucho, opera a menores velocidades en los vehículos pesados. Exigen el máximo movimiento de tierra. O sea, si tú estás en un terreno escarpado, necesitas hacer para construir una carretera más movimientos de tierra. O sea, vas a hacer cortes, rellenos, etcétera, durante la construcción. Con muchas dificultades para el trazado y explanación. O sea, no es tan fácil trazar, tenemos que ir cambiando de direcciones, etcétera. Pues los alineamientos están prácticamente definidos por divisorias de agua. Generalmente sus pendientes longitudinales son superiores al 8%. Fíjense, hasta el 8% montañoso. O sea, más del 8% ya se considera como si estuviéramos en terreno escarpado. Pero eso, dice, generalmente, no es que es una norma ahí, pero te da una idea, Yo estoy en un terreno montañoso hasta el 8%. Si estoy en un terreno escarpado, la pendiente que se llama
de diseño, o si quieres la gobernadora, etcétera, pendientes mayores, ¿no? Superiores al 8%. Entonces, en terrenos escarpados tenemos unos pendientes mayores. Eso es, aquí no dice 15, 20, solamente está diciendo, bueno, ni modo, va a ser superior al 8%, pero tampoco podemos colocar 18, nada de eso. Ahí hay una tablita que les he dicho, les voy a proporcionar en una de las diapositivas seguramente, y les voy a comentar, donde tenemos cuál sería la pendiente longitudinal máxima en carreteras así terciarias, ¿no? Entonces son 14%. Hasta ahí podemos hacer, ya 18, ya no vale la pena. ¿Sí? 14, bueno, si no hay mucho vehículo, etcétera, podemos adoptar esa pendiente máxima. Si podemos bajar, mejor, no. Yo cuando digo máximo es un límite que si podemos tener menos es mejor, pues va a ser mejor siempre la vía. Entonces, 14 sería la pendiente máxima en casos de terrenos escarpados, así. Pero ¿cuál es la pendiente? Superior al 8%, está dando el otro criterio, o sea que para terrenos escarpados debe ser mayor al 8%. Entonces, y yo les digo el máximo 14, entonces ¿cuál sería? El 9, el 10, el 11, por ahí convendría que hagamos la pendiente longitudinal, ¿ya? Aquí, en su libro, tienen una figura que es interesante esto. Estos son tipos de terreno en carreteras. O sea, tenemos diferentes tipos de terreno. Aquí estamos atravesando, este es subplano, esta zona es medio ondulado, esto es más pendiente montañoso y este es más con farellones así, escarpado. Entonces, dependiendo del tipo de terreno, por ejemplo, en plano generalmente son rellenos en terraplén. Así se hacen en los terrenos planos, por ejemplo, en el Chapare. En el Chapare es plano. Todos los caminos, senda F, senda A, que hace años yo hice esos diseños de las sendas, por eso sé, senda B, senda C, algunos deben saber eso cuando han estado en Chimoré, etcétera. Entonces, ahí los caminos son en general de esta forma, en terraplén, o sea, es rellenado. ¿Y por qué se rellena? Porque si lo hago al mismo nivel del terreno, el agua va a pasar por encima, si llueve o algo, entonces se trata de hacer que sea como un dique y que se preserve nuestro camino para que no se dañe, ¿no? Entonces, porque el peor enemigo de la duración de un camino, del diseño de una carretera, es el drenar. Entonces, para evitar que se deteriore es que se aumente. Pero ¿cuánto de altura, por ejemplo, este terraplén? No, normalmente podemos subir 2 metritos, 3, ya está ahí, 3 máximo, pero ya no se hace se puede hacer un terraplén de 5 metros, 8 metros de altura, pero son por determinadas circunstancias, pero lo racional son terraplenes de 2 metros, 1 metro, unos 50, así, ¿ya? Entonces, en terreno plano generalmente vamos a tener esta conformación de carretera. En cambio, en terreno ondulado, quiere decir, esta es la rasante, aquí en el eje, digamos, aquí, ¿no? Y es la cota terminada, digamos. A este lado, ¿qué es? Vamos a rellenar, y a este lado vamos a cortar. Entonces, es una sección mixta. Y en terrenos ondulados, generalmente se nos forma este tipo de sección. No es una sección pura. Por ejemplo, aquí esto se llama una sección pura, que es puro terraplén en este caso. En este, que en terreno ondulado, es una sección mixta. Tenemos corte y tenemos terraplén. Eso no quiere decir que en toda la carretera va a ser igual. No, puede haber en algunos lugares más planos, entonces va a ser plano. En otros va a ser de esta forma. Pero
para entender bastante bien el aprender del diseño geométrico, es la conformación dependiendo del tipo de terreno, es la lógica. Si estamos en un terreno montañoso, ¿qué es lo que ocurre? En un terreno montañoso ya no hay casi corte y relleno, ya es más cortar y cortar, o sea, más movimiento de tierra, esto es puro corte, o sea, el terreno natural es por acá. Y cuando hagamos el camino va a estar acá. Entonces todo esto hay que sacar. Ese es en terreno montañoso, ¿no? Y aquí mismo dice, ¿no? Perfil transversal del terreno natural, o sea, todo esto es el terreno natural, ¿ya? Desde aquí abajo, este es el terreno natural, y aquí vemos, aquí sería nuestro camino, aquí estaría el camino, así, siempre el camino es así, ¿no? Aquí tenemos el camino. En el terreno montañoso. En el escarpado. El escarpado tenemos dos opciones. En terreno escarpado es hacer un túnel, que es este caso, aquí el túnel, o si no, hacer un corte en la parte superior. O sea, se atraviesa esta ladera, se sube y se cruza con un corte y se vuelve a bajar, ¿no? O sea, más o menos para que entiendan, este es un corte que para poder pasar al otro lado, o sea, para no estar subiendo hasta el extremo, ¿no? Entonces se hace un corte. Entonces, en escarpado sería o túnel, pero túnel se hace pues cuando tenemos alto volumen de tráfico, cuando se justifica económicamente, ¿no? Si no, un poco más pobre va a ser esta la solución, hacer un corte, ¿no? Entonces, ahí está, en terreno escarpado, ¿cuál es la situación? ¿No? Es en la parte superior, corte, ¿no? ¿Ya? Si tienen alguna pregunta, me dice. Bueno, otra clasificación de las carreteras, según su competencia. Estas clasificaciones, vuelvo a decir, cada país un poquito cambia, pero en general es el mismo criterio, ¿no? O sea, es lo mismo, o sea, el mismo criterio. Según su competencia, por ejemplo, o sea, tenemos las carreteras nacionales, esto es en Colombia, ¿no? Son aquellas que están ya sea directamente bajo la administración del Instituto Nacional de Vías, INVÍAS, o que se encuentran concesionadas bajo la administración de la Agencia Nacional de Infraestructura. Forman la red primaria de las carreteras, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotros casi no tenemos concesiones, no hemos dado en concesiones, solamente maneja el Ministerio de Obras Públicas y Transportes de Bolivia, ¿no? Entonces, allá hay mucho, en Colombia hay mucho instituto. Los institutos son unos entes del Estado que se dedican exclusivamente a este tipo de situaciones, ¿no? O sea, por ejemplo, yo conocí el Instituto Territorial en Colombia. Ese hace urbanizaciones para dar a la gente que no tiene casas, ¿no? Esas urbanizaciones. Por ejemplo, ahí hay cosas interesantes que en Bolivia no tenemos. Por ejemplo, te dan, o sea, te dicen cuánto tienes de ingreso, entonces tienes que tener ingresos, o sea, tienes que ser empleado público, digamos. Entonces tú dices, bueno, tengo $500 de ingreso mensual. Bueno, entonces, de los 550 o $100 te dicen vas a depositar cada mes y vas a tener una vivienda. Y claro, chiquita, no muy grande, pero muy ordenadita. O sea, cuando hacen viviendas allá, te lo hacen pavimentadas las calles, te ponen parques, te ponen la luz, o sea, todos los servicios. Entonces uno da ganas de vivir en un lugar que sea adecuado, ¿no? O sea, más o menos que una urbanización, bueno, más o menos limpia, ordenada, ¿no? Así vale la pena, pero a veces en Bolivia había antes FONVIS, era el fondo de la vivienda. Y yo conozco un caso, en el kilómetro 8 camino a Santa Cruz, hay una urbanización Calicanto, tal vez algunos de ustedes conocen ese lugar. Esa urbanización para mí es una vergüenza porque son como
colmenitas de abejas, así, unas cosas chiquititas y un desorden tremendo. No hay las calles pavimentadas, no tienen áreas verdes, nada. O sea, así hacían las urbanizaciones en Bolivia, ahora ya no están haciendo, no sé. Pero en Colombia hay institutos, así como este Instituto Nacional de Vías, hay instituto territorial. Hay el Instituto de Bienestar Familiar, o sea, cuando los niños son adoptados, o sea, hay otros, así son institutos en Colombia. Entonces, de esa forma están organizados, ¿ya? Bueno, entonces, las carreteras nacionales que nosotros decimos, la red fundamental, sería la que manejamos por la red primaria en Bolivia, ¿no? O sea, no, ¿quién maneja? El Ministerio de Obras Públicas y Transportes a través de la ADC, ¿no? Es así. Las carreteras departamentales, es lo que les decía, la red secundaria, son aquellas que de propiedad de los departamentos forman la red secundaria de carreteras, o sea, ¿quién administra? Las gobernaciones, ¿no? Allá en Colombia dicen veredales o caminos vecinales. Nosotros decimos caminos terciarios, o sea, son los que manejan los municipios, ¿no? Que forman la red terciaria de carreteras, ¿no? Entonces, eso es según su competencia, ¿ya? Y en Colombia tenemos otras más, carreteras distritales y municipales, son aquellas vías urbanas o suburbanas y rurales a cargo del distrito o municipio. A veces hay, por ejemplo, el distrito en Bogotá, por ejemplo, son por distritos, ¿no? Porque si Bogotá maneja 10 millones de personas, o sea, hay 10, o mejor dicho, tiene una población de 10 millones, allá manejan por distritos, ¿no? Bueno, no necesitan aprenderse de memoria estas cosas, por si acaso, es tener criterio nada más, ¿ya? Según sus características. Dime. Y una preguntita, por ejemplo, hablando del relleno de las carreteras. Del terraplén, del relleno, ya. Sí, un poquito antes de este tema. Por ejemplo, en el tramo que hay después de, o sea, en la Blanco Galindo, donde venden los zapatos, ¿qué se llama? Él va a la... En Manaco. Manaco, ya. Exacto. Esa carretera, o sea, si vemos ahorita, las casas están pues, o sea, creo que están 3-4 metros abajo de la carretera, han quedado súper abajo. Correcto. Porque en el puente, hagan quizás a la altura, ¿por qué lo han subido tanto? Esa es mi pregunta. Tiene su explicación eso, ¿no? Está muy bien. O sea, ¿por qué han subido? Por el río Tacata. Ahí está atravesando una quebrada que se llama río. Es el río Tacate. Yo conozco bastante ese lugar porque por ahí a unos 2 kilómetros tengo una propiedad. Entonces, por el río o sea, no se puede bajar al río más. Entonces, ha tenido que subirse. Ese es el justificativo de ese lugar. Porque si yo le bajo al río, por ejemplo, o sea, la pendiente del río, entonces más abajo tendría que bajar también para que pueda salir el agua. Y como generalmente estos ríos ya en terrenos de valle no tienen mucha pendiente, entonces no se puede bajar más. Y por eso es que es casi más bien ha subido un poquito para uniformar. Ahora, tampoco o sea, por el hecho que se haya subido, las casas han tenido que buscarse la forma de darles calles, o sea, sus vías de conexiones para que no queden aislados, porque si no quedarían aislados completamente. Ese es el motivo, ¿ya? Pero está muy bien, está bien, es todo. A veces uno dice, bueno, ¿y por qué no han hecho tal cosa, no? Es así. O sea, es por el río. Hay un río que se llama Tacata y algunos deben conocer esa zona, ¿no? ¿O no? Los de Quillacollo, ¿no? No conocen. Por ejemplo, hay un poquito más allá, si vas, queda ¿qué cosa? Vinto, ¿no ve? En Vinto, por ejemplo, hay un estadio. A ver, ¿quién son de Vinto o nadie? Yo vivo en Vinto también. Ya, en Vinto. En Vinto hay un estadio, ¿no ve? Y ahora tienen un buen equipo ustedes. Palmaflor. ¿Qué se llama el estadio de Vinto? ¿Saben? Municipal.
No, el nombre correcto no es eso. O sea, bueno, tal vez uno lo maneja municipal, puede ser, ¿no? Pero su nombre, si ustedes revisan, se llama Hipólito Lasarte. Ese es el nombre de ese estadio, Hipólito Lasarte. Y ese ha sido mi abuelo. O sea, regaló ese terreno ahí para que hagan esa cancha de fútbol. A ver, vas a averiguar. Así, y bueno, antes de llegar a Vinto, hacia el norte, o sea, al lado de Pairumani, pero el Pairumani está más lejitos, o sea, más hacia la ciudad, tengo yo una propiedad de 5 hectáreas, que es ganado. Ahí tengo ganado lechero. ¿No? Y bueno, el otro que tengo es en Santa Cruz, ¿no? Es para mi hijo. Ese es más grande, ese es 500 hectáreas. Ese es para vacas, para Nero. Es con joroba. Eso sí. Ya, bueno, seguiremos. ¿No? Entonces, está bien el comentario, o sea, tal vez algo más quieres que te comente del sector de la Manaco, porque ese es el motivo, es el río es. Y ese se llama río Tacata. Y si no hacían así a esa altura, en ese lugar puede inundarse. Si baja una lluvia torrencial, podrías salir del agua de su cauce. Y antes salía, porque yo conozco bien, un poquito hacia el norte, hay otro puente sobre otra avenida. Esa calle se llama Beni, la calle Beni. Los que viven en Quillacollo pueden ubicarse en la calle Beni, y esa hay que pasar otro puente, ¿no? Y ese lugar se inundaba hace años, porque la propiedad de ahí que tengo eran de mis papás, y desde pequeño yo he vivido paseando por ahí, porque ahí tenía caballos, ya, en Quillacollo. Bueno, seguiremos. Autopistas, ahora según sus características. Esto es importante, según las características de las vías, cómo podemos llamarlas. Entonces, una es la mejor son autopistas. Las autopistas son vías de calzadas separadas, es lo principal. Con cada una con 2 o más carriles. No, una autopista no se hace con un solo carril de ida y un carril de vuelta, sino cada una con 2 o más carriles. Tiene que tener 2 o más carriles. Y la clave, con control total de accesos. O sea, ¿qué quiere decir eso? Para que sea una autopista, no cruzas transversalmente una autopista, no puedes cruzar. Si quieres cruzar, tiene que ser a desnivel o elevado. Esa es la solución, ¿no? Entonces, las autopistas son vías de calzadas separadas, o sea, tiene que haber un separador central, una jardinera central, barreras de seguridad, algo que separa, no con una demarcación en el piso, no, son vías de calzadas separadas. Cada una, o sea, para que se considere autopista, tiene que tener 2 o más carriles en un solo sentido. O sea, eso es lo que quiere decir aquí, cada una. O sea, cada una de las calzadas tiene que tener, o sea, o cada sentido, 2 o más carriles. Y con control total de accesos. O sea, no puedes cruzar, o sea, control total. Las entradas y salidas de las autopistas se realizan únicamente a través de intersecciones a desnivel, comúnmente llamadas distribuidores o intercambiadores, ¿no? O sea, esta es una palabra que en Colombia usan mucho, los distribuidores. En Bolivia usamos distribuidores, no tanto, intercambiadores, ¿ya? Entonces ya sabemos que es una autopista de acuerdo a las características de las carreteras. Autopista, la más importante, la mejor vía. Después viene la segunda, que serían las carreteras multicarriles. Y aquí he puesto entre paréntesis doble vías. Esas son las doble vías que llamamos en Bolivia. Pero un término exacto son carreteras de multicarriles o carreteras de carriles múltiples. Es lo mismo, carreteras de múltiples carriles o carreteras multicarriles. Son carreteras divididas o no. ¿Qué quiere decir eso? Con jardinera central separadas, o también puede estar solamente con demarcación en el pavimento. Pintar, nada más, y ahí tienen que ser divididas. O sea, si puedo, con separador central, o si no, sin separador central.
con 2 o más carriles por sentido. O sea, para que sea multicarril tiene que tener 2 o más carriles por sentido. Y con control parcial de accesos, o sea, no es un control total de accesos, control parcial. O sea, quiere decir que es de menor calidad estas carreteras multicarriles. Las entradas y salidas se realizan a través de intersecciones a desnivel y a nivel, ¿no? O sea, ya a nivel se puede hacer, o sea, quiere decir que puedes cruzar a nivel, ¿no? Que tenemos ahorita estas carreteras doble vías hacia Santa Cruz, por Camino Antiguo, por la Angostura, por ahí están ya las carreteras multicarriles. Y están a nivel. Después, la otra sería, la primera, la mejor, autopistas. La segunda, carreteras de carriles múltiples o multicarriles. La tercera, la que tenemos la mayoría en nuestro país, las carreteras de 2 carriles. Constan de una sola calzada de 2 carriles, o sea, uno para cada sentido de circulación, o sea, un sentido y el otro de vuelta. Eso es una carretera de 2 carriles. Cuando digo 2 carriles es en toda la sección, ¿no? Con intersecciones a nivel y acceso directo, o sea, las intersecciones son a nivel, no es que normalmente tenemos que hacer elevados o algo, con intersecciones a nivel, pero funciona así las carreteras. Ahora que tenga alguna intersección a desnivel y quiera hacerlo mejor, bueno, puedo hacer. Y acceso directo desde sus márgenes, o sea, puedo usar a nivel los cruces, etcétera. Eso es lo que está diciendo las carreteras de 2 carriles, ¿no? Bueno, aquí vamos a empezar ya a las rutas y líneas de pendiente. La que tenemos hemos visto esto primero, las fases del proyecto de una carretera. Ya, con eso hemos terminado la parte de los caminos, la clasificación de las carreteras. Podríamos seguir clasificando si quieren. A ver, ya, aquí hemos quedado, ¿no ven? Yo podría seguir poniendo otras clasificaciones, por ejemplo, en base al volumen de tráfico. Las carreteras, ¿cómo podemos clasificar en base al volumen de tráfico? Para que tengan un poquito de idea. Las carreteras, si quiero clasificar en base al tráfico, el volumen de tráfico que se usa para diferenciar los tipos de carreteras, o mejor dicho, sí, las diferentes carreteras, sería el tránsito promedio diario anual. Ese es el volumen que se usa para clasificar. O sea, ¿cuál es? El tránsito, o sea, el volumen diario. Ese es el que quiero. En otras palabras, en vez de decir volumen diario, puedo decir tránsito promedio, que es un promedio diario anual. O sea, es en base a un año. O sea, si yo quisiera saber exactamente el TPDA, que son las iniciales, eso sería desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Cuento las 24 horas cada día y sumo todos los vehículos que han pasado durante los 365 días del año, ¿no? O sea, en un año. Y lo divido entre 365. Eso es el TPDA. Entonces, cuando ese TPDA es menos de 500 vehículos por día, es un tráfico liviano. O sea, son carreteras de tráfico liviano. Cuando el TPDA está entre 500, más de 500 y menos de 2000, más o menos esos son los conceptos que se manejan, ese es un tráfico medio. O sea, una carretera de tráfico medio. Y más de 2000 vehículos si tengo de TPDA, eso es un tráfico o carretera de tráfico pesado. Entonces, esto tal vez es interesante que sepan que en función de los volúmenes de tráfico, ¿cuál volumen de tráfico? En tráfico, cuando vean, hay altos volúmenes. Hay un volumen diario, hay volumen mensual, semanal, menor a 1 hora, el anual, o sea, hay hartos tipos de volúmenes. Entonces, ¿cuál es el que sirve para clasificar los vehículos? O sea, y para hacer diseños también, el TPDA. Y el TPDA es, en general, si ustedes revisan varios libros, hay varias formas de decir cuando es tráfico liviano. Por ejemplo, menos de 100 vehículos por día que pasa. Esa es una carretera de tráfico muy liviano, menos de 100. Yo les he puesto menos de 500. ¿Por qué? Para no hacer demasiado desglose
de los tráficos livianos. Entonces, ahí si algún rato ustedes ven algún documento, alguna bibliografía donde hay menos de 100, entre 200 y 500, así, es para ir más a detalle. Pero yo lo que necesito que sepan es el tránsito promedio diario anual, TPDA. Si tenemos menos de 500 vehículos por día, eso significa que es una carretera de tráfico liviano, o sea, hasta 500 vehículos por día. ¿Y cómo esos 500 cuáles son? Son en un sentido y en el otro sentido. Se cuenta en ambos sentidos. Ya no es que en un recorrido de ida y el de vuelta aparte, no. El TPDA se toma en cuenta en los dos sentidos. Entonces, y ese TPDA, por ejemplo, para hacer análisis de diseño de carreteras, por si acaso, es el que se usa para el futuro. O sea, no es el tránsito promedio diario de este año, digamos que hagamos un conteo en una carretera que existe, ese es del año 2020. No es el para diseñar, nosotros tenemos que buscar el periodo de diseño, o sea, de aquí a 20 años, por ejemplo. O sea, digamos que se inaugure la vía el 2021, o 23, digamos, que el 2023 se inaugure la construcción. Se termine la construcción, 2023. Del 2023, 20 años, y al final de esos 2023, o sea, 2023 más 20 años, 2042 sería. El 2042 hay que calcular cuál sería el volumen, y con ese volumen se hace el diseño geométrico. Pero ustedes en esos detalles casi no saben mucho, entonces yo puedo estar comentándoles que así se evalúa para hacer un diseño y saber si va a ser una carretera de 2 carriles o voy a hacer una carretera multicarril. Ahí voy cambiando. Entonces, a ver, vuelvo a explicarles esa partita que tal vez algunos van a querer entenderme y aprender, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí me dicen, haga un diseño de una carretera. Quiero un diseño, y dentro del diseño uno de los campos más importantes es el diseño geométrico, ¿no? Lo que vamos a aprender. Entonces, me dicen, haga el diseño de una carretera. Bueno, lee esto. Para hacer ese diseño de esa carretera, tengo que hacer conteo del volumen de tráfico. Entonces, 2020, sé cuánto sería el volumen. A ver, un poquito más voy a explicar. Hay que sacar el TPDA, ¿no? Entonces, para sacar el TPDA, tendría que hacer un año, estudiar y saber cuánto es el volumen que voy a tener por día en función de un año. Eso no se acostumbra, ¿no? Ya no, ¿cómo voy a pasar? Me dicen, haga 20 kilómetros de diseño, y yo voy a decirle al que me va a contratar, ¿sabe qué? Para sacar el TPDA tengo que estar un año estudiando. Entonces, y el proyecto me dicen hacen 3 meses. Entonces no puedo pasarme un año queriendo sacar un número. Entonces, ¿qué se hace? Eso van a ver en tráfico. Se hace un aforo de una semana, y de la semana se saca un tránsito, que sería tránsito promedio diario semanal. Es lo que se saca de una semana. Y en base a esa semana, mediante estadística, se determina cuánto sería el TPDA. Listo, entonces ya tengo el TPDA del año 2020, digamos, este año me han pedido hacer el estudio, que con estas pandemias y todo, no, casi nada. Lo único hay, y que he ganado el anterior mes, y es Guarina Tiquina, o sea, una supervisión con la ABC, mi empresa asociada con otra, vamos a empezar recién, acabamos de firmar contrato. Eso es lo que me han dado, pero después casi no hay proyectos, no hay nada, todo está parado, pero supongamos que 2020 me han contratado, entonces he hecho ese estudio, les digo, tengo el tráfico de una semana, ¿no? Y lo divido entre 7 y tengo el TPDS de una semana. Eso, mediante estadística, mediante la desviación estándar, se transforma al TPDA. Ya, tengo el TPDA del 2020. ¿Qué hay que hacer? Hay que estimar cuántos tiempo va a construirse. Entonces, uno supone que va a construirse en 2 años, por decir algo. Entonces, del 2020 hasta el 2022, ahí tengo que
decir que el 2022 va a empezar a funcionar nuestra carretera. Entonces, si va a empezar a funcionar ya construida la carretera, desde ahí cuento 10 años, digamos. 10 años va a ser el periodo de diseño, entonces, del 2022 al 2032, digamos. Al 2032, y en el 2032 hay que calcular cuál sería el volumen para ese año. Y en base a ese volumen se hace el diseño geométrico de la carretera, para ver si va a ser una carretera de 2 carriles, multicarriles, etc. ¿Ya? En general es así como se hace, pero no quiero tal vez embolatarlos o que se confundan, ¿no? Yo no quiero eso tampoco. ¿Listo? Entonces, pero esa es la forma de hacer cuando quiero saber el tráfico, qué es lo que pasa, porque no voy a hacer siempre carreteras de 2 carriles, puedo hacer carreteras multicarriles. Entonces, ¿cuándo voy a hacer esto? Cuando tengo aquí harto volumen. Si tengo harto volumen, no puedo satisfacer con 2 carriles, tengo que subir a 4 carriles, es lo que se hace. Por eso es que les he comentado un poquito del tráfico. Y si tienen alguna duda, me les pregunto, a ver, díganme. Tal vez ya se han cansado también. Bueno, a ver, díganme. Inge, yo tenía una pregunta. Quería saber, ¿cómo son las trochas carrozables? Carrozables. A ver, de nuevo, trochas. Carrozables. Cabezales. Arrozables. Arrozables. No escucho. No, carrozales. No, trocha es, a ver, no, yo no te he entendido la segunda palabra. Trocha es depende cómo se lo interpreta, habría que leer más. Las trochas es un camino que en Bolivia, por ejemplo, nosotros decimos trocha, un camino así abierta por el ser humano o rápidamente, una trocha, ¿no? O sea, eso es lo que nosotros definimos, una trocha. Pero en otros lados, una trocha es como si fuera un ancho de 3 metros de carril, un carril, y que entres a lugares así, a lugares alejados dentro de una vereda, en poblaciones así, pero trocha no está pavimentada, nada, así, es un camino de tierra más que todo, ¿no? O sea, eso es lo que se entiende como trocha. Pero ahora cabezales o no sé qué me has dicho, discúlpame que no entiendo, salvo que me lo escribas, entonces te puedo decir qué sería. Pero así no estoy captando. ¿Ya? ¿Listo? A ver, ¿qué más? Bueno, entonces, dime. Creo que se refiere a los caminos que hacen, o sea, a mano los comunarios, o es, ¿no? Para entrar a sacar ya, correcto. O sea, es árboles, etcétera. Correcto. Entonces, si es eso, justamente son caminos, o sea, caminos de trocha que se llaman, ¿no? O sea, hecho a pico y pala, normalmente se hace a pico y pala. Hay unos programas que han llegado a Bolivia, programas en la ABC, que es de pico y pala, ¿no? Y el que ha traído es un colombiano que ha sido mi profesor, Otoniel Fernández se llama. Es famoso en la ABC en La Paz. Este es colombiano que viene representando al Banco Mundial. O sea, ese era mi profesor en la universidad de Colombia. Ahora trabaja como del Banco Mundial y por eso viene a Bolivia para ir enseñando. Y justamente dieron unos programas para que usen pico y pala. O sea, esos son las trochas que se han abierto, son caminos así pobres, hechos, no son pavimentados, les decía, ¿no? O sea, para que se conecten pueblitos o poblaciones muy alejadas, ¿no? O sea, para que tengan alguna vinculación. ¿Ya? ¿Está bien? Está muy bien, gracias por la aclaración. ¿Ya? Entonces, quería, bueno, aquí vamos a rutas y líneas dependientes, ya un poco vamos a entrar a rutas y líneas dependientes. Yo pensaba avanzar ahora, pero bueno, vamos. Aquí lo único que voy a quedar es las fases del proyecto de una carretera. Eso, ¿se acuerdan? Aprendimos. Factibilidad o prefactibilidad, ¿no? Aquí está. EI es prefactibilidad, es EI.
factibilidad es diseño final, aquí es, ¿ves? Aquí. Diseños definitivos es TESA, factibilidad es EI, voy a corregir esto, ¿ya? Entonces, aquí está separando tres, prefactibilidad, factibilidad y diseño final. Y después de esto hay la construcción, ¿no? Bases del proyecto de una carretera, lo voy a modificar esto. Esto, factibilidad es EI. Diseño final es TESA, o sea, aquí debería estar TESA, EI aquí. Lo voy a corregir y lo voy a poner en el Classroom, ¿ya? Bueno, mañana vamos a hacer la selección de rutas y les he puesto por si acaso una práctica, pero mañana vamos a explicar de esa práctica y vamos a hacer un ejercicio parecido, ¿ya? ¿Listo? Entonces, nos vemos si Dios quiere mañana. Aunque mañana juega el Wister, parece, pero nos vamos a ver, ¿ya? ¿Listo? Hasta mañana, Inge. Muchas gracias, Inge.